sitio sin límite fuego. Dime, Mariposa, dime por favor lo que te pasa. Dime cuál es el motivo de tu cena. Dime qué es lo que origina en ti esa amargura. No te angusties así, Juan Manuel, no es nada. Sí, Mariposa, es y mucho lo que te ocurre. Yo no me puedo engañar. Desde el último día que hablamos, que ya lo he notado. Y desde entonces, aunque no he vuelto a hablarte, lo he visto en tu semblante. En tu cara estoy viendo una pena que está torturando tu corazón. No es nada, Juan Manuel. Te suplico, Mariposa, que por favor no me lo niegues. Háblame con la franqueza que para mí has tenido siempre. Te suplico que no me lo niegues, pues aunque tu boca permanezca cerrada, me lo estás revelando con tus ojos, con tu voz, con tu corazón que siento palpitar en el aire. Si es que algo me aprecias, háblame, Mariposa, y no me ocultes nada. Déjame que yo pueda participar de tus penas, ya que también siempre participo en tus alegrías. Mira, Juan Manuel, te pido por favor que hoy no me preguntes nada. Mañana lo sabrás todo. Y lo sabrás a tiempo de que con ello a lo mejor tengas el disgusto más grande de tu vida. Déjame pues, déjame para pensar sola lo que tengo que hacer. Mañana lo sabrás, te lo prometo. Y ahora márchate, porque alguien pudiera venir y vernos aquí hasta ahora. No, de ninguna manera me marcharé de aquí sin que me cuentes lo que te pasa. No quiero desaprovechar esta ocasión, ya que veo y presiento lo que nunca creí esperar de ti. No temas que alguien venga, ya sabes que el amo está ausente y tardará en volver. Los criados tampoco vendrán por ahora, así que estamos solos, nadie más que yo te puede escuchar. Mañana, Juan Manuel, mañana. No, María Rosa, de ninguna manera, mañana tengo que emprender un viaje. Mejor dicho, hoy debía haberlo emprendido ya, según orden que el amo me ha dado. Pero en vista de que me he tenido que ausentar, sin saber el motivo de tu tristeza, le he engañado. Y en vez de estar cumpliendo su orden, me vine aquí para verte, para que me contases tu pena. Pues márchate, Juan Manuel, porque podría venir y tendrías un grave disgusto con él. Ya sabes lo injusto que es. No me importa que venga, todo me importa poco ya ante la duda que me asalta. Sí, sé por qué callas. Sé por qué me dices que tendré un gran disgusto cuando lo sepa. Te he creído que tu corazón era mío. Te he creído demasiado en tu amor. Y ahora tengo que ver con el alma destrozada que a otro pueda pertenecer. Por Dios, Juan Manuel, me estás matando con tus palabras. Eres injusto conmigo, escucha. No, no quiero oírte. Todo lo comprendo, aunque tarde. Me has engañado. No, Juan Manuel, no te marches, por Dios te lo pido. Mira, yo te quiero como siempre, y ahora más que nunca. Pero si supieras el motivo de mi angustia, pudiera ser que te perdiera para siempre. Por eso quería ocultarte mi pena y no decirte nada. Entonces, ¿a quién tienes más que a mí que puedas confiar tus penas y te las pueda remediar? Ya sabes que soy sola y no tengo a nadie más que ti. Está bien, todo te lo diré. Mira, es necesario que esta noche no duerma bajo este techo que tantos años me albergó. No entiendo. ¿No entiendes? Pues óyelo y entiéndelo bien, Juan Manuel. Hoy mismo debo salir de esta casa. Hoy debe ser el último día que pise su suelo. Debo dejarla para siempre. Sigo sin entenderte. No veo el motivo. ¿Que no ves el motivo? Pues escucha, el amo me persigue. ¡El señor Teodoro! ¡A ti! ¡Canalla! Dime, Mariposa, ¿qué más? Hoy es la última noche de plazo que me ha dado para que me entregue a él. No digas más. Ya te entiendo. Ya veo todo el peligro. Perdóname, Mariposa. No comprendía tu silencio. No lo supe descifrar. Mas ahora veo el porqué. ¡Canalla! Seducirte a ti. A ti que siempre has sido como una hija para él. Infame, hombre sin alma. No está harto de llevar la desgracia a todos los hogares de esta comarca. No está harto de corromper y perseguir a las hijas de la familia. ¡Ay, monstruo! ¡Lobo carnicero! ¡Me vengaré! Por Dios, Juan Manuel, no te pongas así. Es ahora porque yo te lo contaba. No lo tomes en esa forma. ¿Sabes que hoy es la última noche? Sí, es la última noche, pero para él.
Por esta vez han hecho justicia por mi mano. Te juro, María Rosa, que los agravios que han recibido nuestros antepasados pudiera ser que hoy, desde ultratumba, participasen en el desagravio que mi brazo les daría. No responderé de mí. No seré dueño de mi voluntad. La bondad que hasta hoy siempre he tenido se trocará en crueldad y me enseñaré en él como fiel acosada. Te lo suplico, Juan Manuel, cálmate. No habrá necesidad de que tengas que acudir a ese extremo. Marchémonos ahora mismo. Dejemos esta casa ahora y al alumbrar el día ya podremos estar en otros horizontes más risueños que estos, que tanto nos amargan en estos momentos. Sí, marchémonos ahora mismo. Yo voy a recoger lo que tengo por ahí. Te llevaré a sitio seguro. Nos iremos a donde él no pueda saber más de nosotros. Pero yo sola tendría miedo de que me llevase. No hay cuidado. Allá, en las higueras, hay sitios donde puedas estar oculta, sin que nadie pueda verte. Pero ahora podría haber alguien que luego nos descubriese. No, de aquí saldremos cubriendo nuestros rostros. Y no habrá por ello tropiezo alguno. Bueno, pues espera que recoja mis cosas. Trae también con que cubrir. Ahora mismo. Parece que alguien habla por ahí fuera. Espera que yo miraré. Sí, son los dos curas que al parecer vienen hacia aquí. No hay tiempo que perder. Trae seguridad. Ahora mismo. Sí, vienen hacia aquí. Vosotros sabíais de ser bandidos, sois de su misma piel. Pero puede que algún día paguéis caro vuestros abusos. Con las infames. Ya está todo, Juan Manuel. Marchémonos por la puerta del sótano. Vámonos, Marirosa. Sí, vámonos de esta casa para siempre, donde todo es cielo y corrupción. Nada quiero ni ambiciono de su oro. Solamente una joya que tiene de tanto no lo había. Es lo único que te quito, lo borrastreo.
cando me contou aquel arroio de campanillas. Efectivamente, ríase agora como se rieron cando me sucedeu aquel. E ainda me parece que veño por ali. E ainda me acordar mentre viva daquela noite. Sí, pero aquelo solo foi un arroído. Ah, lo creo que foi morrido, pero non foi máis. Que non tanto só. E saquei unha cousa do bolsillo. E se non fora por eso, se tiña otado encima de mí. E dígame, compadre, é que foi esa cousa a que usted sacou do bolsillo para que o tal nos escapase desa maneira? Se era unha cousa moi boa, a espantar a mei que se vai soltar. Era unha ferradura e máis un dente de alho. E agora, tamén o trae no bolsillo con usted? Só creo que trae. Agora é máis certo. Por si acaso, fora mei. Ai, compadre, que bo recordo tú. Pois seguramente non entraron que fantasmas, porque lle debeu chegar o alho desde fora. Xa non creo. Miña avoa sempre me dicía que nunca salira da casa sen meter do bolsillo unha ferradura e máis un dente de alho. Sí, pois eu desde mañán hei de sair con 4 ferraduras e máis unha resta de alho. Demonio, vai, que xa estamos adoecendo de impaciencia por ver o que hai. Ai, escoiteme a oiga.
echan a temblar. Mi pueblo es humilde, sensato y sumiso. Nunca se les oye de su boca un grito. Cumplen y obedecen sin gran dilación, y nunca discuten, ni mucha razón. Mi vida envidiable, no hay otro por cierto. Soy amo y señor, de todo soy dueño. Osar nadie intenta estorbar mis gustos. Mi pobre de aquel que viera disgusto, que se me antojara de lo más velado, se atreviera a querer guardarlo. Mi pueblo es humilde, sensato y sumiso. Nunca se les oye de su boca un grito. Cumplen y obedecen sin gran dilación y nunca discuten, ni mucha razón. Vaya unos valientes, digo, que tengo para confiar en mi casa. Sois unos verdaderos papanatas. Os asustáis con el ruido de un mosquito. ¡Burro! ¡Más que burro! A ver tú, dime enseguida qué es lo que pasa aquí. Cuando es el caso, que Martín y yo llegamos aquí y topamos la puerta abierta. Miramos por la ventana y quedamos horrorizados. Y vimos dos cosas, más grandes que catedrales. También los había visto. Había mucho más que no. Bueno. Me río yo de vuestros fantasmas. Esas cosas las veis vosotros en la imaginación. No, señor. No la vemos con la maquinación. La vimos con estos dos. Era una braga de carne y hueso como usted. ¡Como yo! Pues el fantasma de carne y hueso como yo. Le he dado los guantes en la cara. Para que no volvieses a creer en estas tonterías. ¡Tú! Y estos dos adoquines. Que a mi vista serán de muy valientes. Y ahora puedo ver que sois unas verdaderas gallinas. Señor, si no lo viéramos, no lo creíamos. Pero estos gatos pasaron por aquí, por delante nuestro. ¡Calla! Y entonces, si otro día os sorprendo con estas cosas de viejas, lo vais a pagar muy caro. Y tú, Benito, ya se te ha terminado la vela que tenías en este entierro. Porque así girarse por ahí. Pero mire, ¡Que no quiero ir nada! ¡Largo! a usted que lo como. Pagar el trago esto no hay que ver. ¡Anda, vamos! Tu ignorancia anda fastidiando al prójimo. Y a ver vosotros, campeones del miedo. No me esperabais hasta ahora. Estaba dando una demostración de vuestra hombría. Digo, de vuestra valentía. Una de que figure en la historia. Señor, pero es el caso. Ah, sí, ya entiendo. Es que tienes miedo de que te aparezca el duende. No es eso. Si eso es lo que yo quiero, que aparezca y que te lleve. Así tendremos un pago menos. Perdón, señor, si lle faltamos. No quixemos aprender con él. Pues que sea la última vez que os oigo en esto. ¡Volvemos! Y decidme, ¿habéis cumplido lo que os dejé ordenado? Sí, señor, todo lo hemos hecho. No siendo recado para Benita, que no pudimos dárselo porque estaba su marido en casa. ¿Cómo? Luego Martín no pudo llevárselo a la taberna y mientras tanto pudo hablar con ella. Sí, señor, ya lo hizo así. Pero el marido la llevó a ella a la taberna. Y nunca para de hablar. El marido parece que está descamado. Valiente cosa. Pues os advierto que mañana mismo tiene que hablar conmigo. Y si el marido se pone tonto, lo echáis fuera de casa. Y a propósito de esto, ¿habéis embargado a Marita y a Rosa? Sí, señor, ya
Decidme, ¿habéis cobrado las rentas que estaban pendientes? Todo lo hemos cobrado. Solo quedó sin pagar el señor Ciprián y el señor Pedro Antonio. Quedaron en traer el dinero mañana. Bien, pero que sea mañana. Y si no lo traen, nada de contemplaciones. El que lo paga, fuera de aquí. ¿Quién está? Sí, señor. Decidme, Juan Manuel ha ido a donde yo lo he indicado. Sí, señor. Esta noche la acaba de cenar. Salió. Bueno, os podéis marcharos. Decirme una cosa antes. Si es que veis a Juan Manuel antes del alba, decid y procurad que no entre en casa. Supongo que ya me entendéis. Sí, señor. Pues a vigilar. Mucho ojo. Sí, señor. Maldita mujer. Se ha marchado. Pero esto no puede aguantar. La tendré que buscar sea como sea. No quiso ser mía por las buenas, pero lo juro que no será por las malas. Hacerme esto a mí. No puede ser. Tendrá mi presencia y se echará mis plantas para pedirme perdón. Pero se lo negaré. El dueña quiera de mi casa pasará a ser la esclava. Así será el perdón que yo daré. Desagradecida. Después de haberla criado con todos los lujos y todos los gustos, me ha dado un gran desengaño. Ahora me disquitaré. Sí, me recobraré. El castigo será cruel. A ver si eso lo arreglo la encuentra. La traiga a mi presencia. Hemos recorrido todo y no pudimos dar con él. ¿Cómo? ¿Os atrevéis a venir aquí con esta respuesta? Preguntamos en todo el pueblo y nadie nos da razón. Pues dame de aquí. No va a haber mi presencia sin traérmela, porque os mato. Pero, señor, ¿en dónde sí? A mí no preguntarme dónde. Lo que quiero es que me la traigáis inmediatamente. Aunque para ello tengáis que meteros en el fondo del mar. ¡Borregos! Los que borregos. En vez de creer brujerías y nada en mi casa, no ocurriría lo que está pasando. Pero os creeremos. Como no me traigáis a esa mujer, os ahorcaré sin contemplación alguna. Le queríamos decir, señor, que esta noche, al llegar yo y Martín a casa, encontramos la puerta abierta y miramos por la ventana y quedamos horrorizados porque vimos saltar otras cosas que nos parecían cosas del otro mundo. Y ahora yo y Martín caemos en la pregunta de que debería de ser peligrosa. Claro. Si no hubieseis sido unos cobardes, vuestro deber era haberlos perseguido y enterarlo de quiénes eran. Pero como sois unos ignorantes brutos, con vuestro miedo habéis facilitado la huida de ese. Decís que eran dos los que visteis saltar. Pues eso. Así parece, sí, señor. Nos parecía máis, pero era pouco. Entonces, es que no se marchó sola. Así parece, sí, señor. ¡Qué atrocidad! ¿Quién pensáis que sea la persona que la acompaña? Señor, nosotros no lo podemos saber. Pues hay que saberlo inmediatamente. También a ver si hay alguien que os haya visto marchar y enterarse que de aquí os lleva
¡Qué brutos y qué ignorantes! Sus supersticiones y brujerías me han dejado de un lado. ¿Quién será ese o esa? ¿Con quién se haya marchado? No veo quién pueda ser esa persona que así se atreva a ponerse en un camino. Mi castigo será cruel. Será ejemplar. Pagará muy cara su osadía y su atrevimiento. Marcharse de mi casa sin mi consentimiento. ¿Desde cuándo una esclava puede hacerle eso a su señor? Aquí está mi niña. ¿Qué pasa? Ay, San Martín y San Casiano. Hace un poco me botó afuera de la casa y ahora me llama. Bueno, déjate de letanías y dímelo otra vez. ¿Qué es lo que has visto la noche pasada cuando venías hacia aquí? Cuando me estaba por un fresco aquí, yo no quiero recordar. Porque mismo parece que estoy mirando aquella manada a fantasma. Yo no aguanto, que era más de 80. ¿Pero 80 qué? Y me la hacía San Martín. Y un fantasma. Bueno, déjate de esa gracia de borrego. Dime de una vez, ¿cuántas eran las personas que has visto? Y no, Juan, la tierra no me voy a ver. Por lo menos eran dos. Y los demás no me dieron para contarles. Eso que agradezco a los americanos. Bueno, déjate de tanta prosa y dime ahora otra cosa. ¿Eran dos personas que has visto? ¿Eran dos mujeres? ¿O eran una mujer y un hombre? Eu não quero apanhar. Pero para mim que era um fantasma macho é um presente. ¿Estás seguro de que era un hombre y una mujer? Para que para un ver que así era, que así sucedía. ¿Y qué dirección llevaban cuando los has visto? Pues cuando yo los vi, los derechos eran negros, mirando el camino de los ruinos. Eso es lo que yo quería saber. ¿Puede largarte? Sí, señor, no por aquí. Y también yo a ver que un rato. Puede ser que lo que me acaba de contar valga más que todas vuestras averiguaciones. Ahora mismo, marcháis allá a las higueras y registráis todo, pero muy rápido. Ya sabéis, o me traéis por lo menos a ella, o vuestras vidas quedan pendientes de un mundo. Todo lo que usted quiera. ¡Pues largo! Señor. Y es que veis a Juan Manuel, que venga inmediatamente. Toda seguridad se ha ido a esconder a esa finca. Tengo el presentimiento de que así es. Pero como así sea, hoy va a ser ella que lleva a Juan de la Vega. ¿Quién será el bandido que así me trae? Eso es lo que más intrigado me tiene. No puedo ver como aquí haya un hombre que así se juegue la vida. Y el caso es que ella no tenía conocimientos de ninguna clase, con persona alguna que la aconsejara dar este paso. Cualquiera se hacía de mujeres. Una mosquita muerta y hay que ver el apainamiento que me acaba de hacer. Mas no, de ella estoy seguro de que no me daba este disgusto. Aquí hay gato enterrado. Ya desconfío de todos. Me estarán traicionando estos pícaros que tengo a mi servicio. Pero el caso es que siempre me fueron fieles como perros. No, no puede ser. No creo que así se atrevan a jugar con sus vidas. Sí, yo no sé qué pensar. Pero pobre de ellos si me juegan traición. ¡Los quemo! Se me ha olvidado mirar si esa mujer se ha llamado algo. Voy a ver. Pobre Marilosa. El caso es que la herida es bastante
bastante grande y hay que atajarle la sangre como sea. A ver si aquí encuentro con qué curarla. Como contaba ahora, encontrarse también a esos criados. Hola, Juan Manuel. Hiciste muy bien, ¿eh? Estaba esperando por momentos. Te habrán enterado esos de la huida de Marigrosa. ¿No es así? Sí, señor, ya estoy enterado. Te habrán dicho también que no se marchó sola, sino como un hombre. Sí, sí, ya estoy enterado también. Pues precisamente te estaba esperando para ver si tú sospechas quién pueda ser esa persona que la haya sacado de mi casa. Pues yo no sé de quién sospechar. ¿De quién sospechas tú? No, ¿qué le voy a decir? Yo no sospecho de nadie. Pues yo ya empiezo a sospechar de todos. Porque ya lo dice el refrán. El mejor amigo, la mayor pedrada. Y el caso es que no veo de quién sospechar. ¿Tú crees que Rocky Martín se atreviera a ser cómplices y a facilitar la huida de ella? No, no lo creo, porque esos son muy valientes para nada y muy cobardes para todo. Eso es lo que yo quería saber. Quiero ver quién es ese hombre. Y así se pone en mi camino. Quiero ver y saber quién es ese miserable que tan cobardemente me roba de mi casa y a traición lo que es mío. No se desespere usted, que todo se sabrá. Pero ¿cómo no voy a desesperar? ¿Quién es esa mala mujer para marcharse de mi casa? ¿A quién le ha pedido consentimiento? Todo se sabrá y no pasará mucho tiempo. Marigrosa es buena, más aún. Es un verdadero ángel y además de muy buenos sentimientos. Es una criatura incapaz de hacer algo que manche su honra. Es todo pureza y candor. Así es que algo grave le habrá sucedido cuando se decidió a tomar esa determinación. ¿Pero qué le iba a pasar si aquí estaba considerada y respetada de todos? Todo se sabrá. ¡No! Yo no querré saber nada. Yo solamente castigaré el proceder de ella. Y el bandido que la sacó de mi casa lo ahogaré entre mis manos. ¿Y cómo sabe usted que se ha marchado con un hombre? Lo sé muy bien. Hace un momento lo pude comprobar por referencia del mendigo Benito. Pero él entonces la ha visto como un hombre. Sí. Esta tarde cuando salí de su casa y venía camino de esta, dice que vio saltar los bultos y dada la ignorancia del mismo, los tomó por duendes o fantasmas. Me dijo también que iban camino de las higueras. Pero ¿quién pudieran ser otras personas? No hay duda de que eran ellos, porque los idiotas de Rocky Martín, cuando llegaron esta tarde a casa, miraban hacia la ventana de abajo y vieron saltar los fantasmas. De manera que no hay duda. ¡Eran ellos! O sea, ella, el bandido que me traiciona. Bueno, pues habrá sido así. ¿Y usted qué piensa hacer ante todo esto? Yo, en vista de la declaración de ellos, he mandado a Rocky Martín a las higueras para que registren todo. Dado que de no haber salido de la comarca, allí tienen que estar ocultos. Estoy seguro de que me la traerán, porque si no pagarán con sus vidas. Ya que por la torpeza de ellos ocurre lo que está pasando. Pues mire, no me parecen de confianza esos hombres para ir a buscar a una mujer. Yo iré ahora mismo allá, con los brutos que son. No sería extraño que cometiesen una barbaridad. A Marigrosa no se la puede perseguir como a un perro, que es lo que ellos saben hacer. A Marigrosa hay que hablarle y convencerla para que venga aquí. Nada de eso, nada de eso. Si no es por las buenas, que sea por las malas. Si hace falta matar al miserable que la acompaña, también se hace. Pero voy a buscar un arma, por lo que pueda pasar. Dios mío, ¿cómo es que lo contaba yo? Si esos malvados la encuentran, estará perdida para siempre. Es necesario valor. Tengo que salvarla, sea como sea. Hoy es la última noche. Tengo que evitar, aunque ello me cuesta la vida, que caiga en manos de ese miserable. Y si cae, moriré, pero moriré matando. Toma, si hace falta matar. ¡Mata!
es su señor. Le ha hecho sufrir un gran disgusto, pero bien que me lo pagará. Digo que me lo pagará. ¡Soltadme, bandido, soltadme! ¿Cómo? ¡Soltadme! ¿La botella? ¡Soltadme! Sí, es ella, es ella. Señor, su encargo está cumplido. Marinos, tú, Dark, abandonar mi casa. Sí, yo abandoné su casa y si vuelvo a ella, es a la fuerza. ¿Cómo? Está orgulloso de Juan. ¡No me toques usted, canalla! La canalla que te ha acompañado. Dime quién es que no responde de mí. ¡Nunca! Dime lo que te oigo. ¡Nunca! Dímelo. Yo soy el que se la ha llevado. No, Juan Manuel. Juan Manuel, engañas. No, tú no has sido. Yo me jugué yo sola. Habla, Juan Manuel. Tú has sido. Di que no, Juan Manuel. Di que no, por favor, que te perderás. Por favor, Marirosa. Sí, yo he sido el que se la ha llevado. Tú, ¿pero qué oigo? Tú, el miserable, que la engañó. Sí, pero no soy miserable ni la he engañado. Solamente quiero salvarla de la última noche. No te entiendo, Juan Manuel. ¿Que no me entiende? Pues escucha. Me explicaré más claro. Usted es un miserable y un canalla. Juan Manuel, que te mato. No te entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, no satisfecho con la corrupción que va sembrando por donde pasa, no satisfecho con la perversión y la depravación que va sembrando por todos los hogares de esta comarca, no satisfecho, digo, aún quería cometer la mayor de las ignominias, aún quería pervertir en Marirosa, en mi Marirosa. Manuel, eso que estás diciendo no te lo consiento porque es falso. Mira que soy tu señor. Juan Manuel, dice la verdad. Tú y Juan Manuel. Soy un farsante. Y os voy a matar. Cuidado, como carnicero, no intente tocarla a ella, porque el contacto de sus manos es venenoso. Tóqueme a mí, y le ahogaré entre mis manos. No seáis, me lo vais a matar. Déjeme. O disparo. A mí. A mí. Partido. Desagradecido. Sí. Sí es como me pagáis lo que he hecho por vosotros. Así es como me pagáis lo que os he enseñado. A mí, que he sido un padre para los dos. Nada tenemos que agradecer, porque si ha sido un padre para nosotros, ha sido un padre desnaturalizado, un degenerado. Mi castigo será cruel. Sacar un algo para su señor. Sí, para un miserable. Usted me la ha dado hace un momento para perseguir a una oveja descarriada que huía de la boca del lobo. La oveja ha vuelto al redil sin necesidad de utilizarla. El lobo sigue acechando a la oveja. ¿Contra quién, pues, hay que disparar a este arma? ¡Contásteme! Mi contestación te hará temblar. Amo a Marirosa. Es mía y me pertenece. No podrá arrebatármela. Intentó robármela queriendo buscar su perdición, queriendo manchar su pureza y su virtud. Pero llegué a tiempo. Marirosa es para mí. Nada quiero de usted. Solamente la quería a ella y me la llevo, sí, tú, me la llevo, tú, sí. Rosa no saldrá de esta casa. ¡No! ¡No que partir! De nuevo, les dejamos con la actuación de la rondalla. Un aplauso.
ten o fillo morto, ou ten o pai xureu, calcando espinguirino, calquera se fía de muller. Home, hache de todo na vida, pero moito tamén te responde. E logo para levar machado como fillo da señora María Antonia, ainda é preciso andar con ese traballo. Pois, padre, é sobre o favor. Eso para que vexades que teño razón como que vos di. E dinos, Benito, e quen é un buen preso? Non vos lo digo, que a mí non me gusta pouco. Home, pódelo decir, que para nós era un secreto. Agora sí que vamos cá. Secreto en boca de muller, hecho que unha historia na boca de ser. Pero parece mentira, Benito, pero anda, dígalo, que non lle diremos a nadie. Non, porque xa sabedes que a mí non me gusta el corpo. Pero por dicir que son de vos, direi. Podemos salir a comunicar. Esa sería, se me daba a mí o corpo, unha vez sabía de ser. Ai, malo demonio, que son as que máis suerte teñen. Se fixéramos eso para nós, os mozos non nos miraban máis para a cara. Ese xa toda a vida anduvo con esas cousas. Se unha ocasión tuvo embrujado ao meu irmán Manuel. Por certo, a nai tuvo que botar as cartas. E gracias que a carteira lle dou remedios para que llo fixeran, sin el saber nada. E se hoxe a nai non fai isto, hoxe meu irmán estaría chiflado por esa muller para sempre. A los demonios la copa. Y me era que di como a animar. San Roque querido me hoy. Amén. Pero teñen suerte, porque ese se ven Terencio, o difunto do abuelo, anduvo toda a vida coa vela. Bueno, contame a mí como é que é o meu super. Non sabedes que unha noite quixo me entregar a mí? Sabíamos que unha noite se quixeron entregar a ti, pero que non sabíamos é que hubese sido ele. Sí, mira, sí. Bueno, eu xurar non podo xurar, que me lleven a cara. Pero por asignatura, mismo era ele. A ver, Benito, contanos como foi, que queremos saber. Sí, pero si por malo agora desas cousas, cortamos as nada de aquí e dille a ter medo a compañía. Ainda que eso comparado con o que eu vi esta noite, non é nada. Sin embargo, é que dei contar. Ai, esas cousas non aceptan. Boa noite. Boas noites. Chegas a tempo para enlleir as cousas a Benito, que xa de usar. Bueno, oirei. Pero ao Benito non hai que facerlle moito caso, porque sempre vos conta trancas por pagar. Sandros, si cho ocurrirá a ti o que vos vou a contar, hasta che miraban de color as uñas dos pés. Ou perdón. Mira, Benito, non lle fagas caso a Manuel e contanos iso do sábado. Bueno, pues mirad, creade lo que no creade, vou vos a contar. Tiña cho a noite unha baba remonta e a chajar mismo en peto as tres camiños. Foi como el ruido así como unha manada de yo. É claro, eu lle facía caso. E anda, hasta que cheguei ao medio dos tres camiños. É que non se asustaba calquera. Porque o ruido dixese xa tan grande que mesmo parecían 50 muiños xuntos. Dígomos que eu gridei como a xo. E non sabías andar para atrás ou para adiante. Ai, que medo. Se me pasas a mí, morro do susto. A calquera que non sea, morre tamén. Pero eu queria que imaginar a cosa. Pero si lo conto,
sei que Manuel ten moitas ganas de ler. Eso porque se encontra con ese fantasma. Ya se acordará de mí. Parece mentira que haya xente tan ignorante do mundo. Eso é o que digo eu. Acaba, Benito, sigue o conto. Pois como vos dicía, o da vera, un canto de Deus a cada bacalou. E o máis ruido tan grande, tan grande, tan grande, que hasta fixo venear os pinos. E de camiño pen a fuxir e díxome: a buscar, pero xa te collerei descoidado. E deu nada. E comecei a andar ca miña casa. E anda, hasta que cheguei ali á miña porta. E sabedes o que encontrei ali? Algunha moza que te estaba esperando para darche un bico. E moza, digo, o que encontrei ali foi un cabalo. E eu me puxen a má, dirito, será parvo, e ainda non o quería meter. Sabedes que era aquel cabalo? Pois aquel cabalo era un sotaque. E quería ver se naquela figura me engañaba e me entregaba a ver. Abre sacados que a ver. Entonces o tal non vai fallar que le esconder unha figura dun caballo. Claro que sí. Pero a mí non me engaña. Ainda que se volva da figura dun mico. Hai que ver de que maneira que percebeu. E non che volve a aparecer máis despois desa? Non volví a ver máis antes de mí. Porque daría pouco tempo morreu. Pero eu xa me tuve metido na cabeza de que fora o grado desa curricana. Entonces, o que vimos esta noite non foi a de la vela. Non, o que mirei esta noite foron dous fantasmas. Pero non vos conto máis porque me daba por alguna cousa mala. Entonces, por que o dis? Vou la dicir. Pero é un secreto, Pois porque me mandou recado o señor feudal para que lle contase todo o que había mirado. Eu estou algo escamado. A verdad é que é raro que o feudal te mandara chamar para eso. Deixa que o que sea destinado. Bo, é igual. Ya sabemos que ese no hai tal ni menos que os guste. E ademais, si hubiera alguna novedade, xa vería o Benito. Eu non vos sei máis. Parece que me dá por alguma cousa mala. E logo, Manuel, contanos algo. Eu do vos teño que contar. Que son de moi cridas e moi ignorantes. Se vos contan que iba un cabalo voando, vos creedelo tamén. Manuel, eso do cabalo dilo por mí. E un pouco ti, te vas por todo. Porque primeiramente, eso do carro é unha borricada. E segundo, porque non hai tal cousa. Non sei como se vos pode meter na cabeza que unha persona que poida volver de repente cabalo, como ti dis que che quixo entregar a ver. Eu creo que sí. Xuro que era tan cabalo como te estou vendo agora a ti e a ti. Non digo que non fose un cabalo, pero sería un animal calquera e non o carne. Ai, home, que se tantas cousas no mundo, que non sería nada extraño, Bueno, veránse no mundo todas esas cousas que cairán, pero esas cousas, dos cabalos e dos carros, solamente a crea xente ignorante. A ver se a xente estudiada lee nestas tonterías. Outros antes que ti xa se botaron así de listo. E despois cando lle chegou o lume aos pés, non dicían como disque que son parvadas, non? Sí, home, sí. Andarei toda a vida como a moitas que andan con remedios, con cartellas, con brujas e con sagas. Ignorantes, ignorantes. Si teñen unha enfermedade a casa, en vez de chamar ao médico, chaman á sabia. E despois morren o enfermo que sea, e boten as culpas ao veciño, dicindo que yo me pouco. Bueno. Esa é para a paz. Ya se ve que ti lees louco e non tes experiencia nin conocimento do que son estas cousas. Sí, home, sí. Favor non hai máis providencia que esas sabias e brujas duranteiras. Así é como vivides e así é como morredes. Esclavos sempre destas cousas modernas. Para que vexades o concepto que eu teño formado desto, non vos digo máis. Eu desactivo a todos os carros e a todos os homens da verga, que para cando queiran se metan por mí. Xa vedes o caso que eu lle faço a todo esto. Sabes o que che digo, Manuel? Que Dios queira que non te repitas do que estás falando. Así hoy para unha ocasión o difunto do señor José Viví. E hai que ver como morreu despois. Morreu tan seco,
y mismo coalición haré. Entonces, queres dicir que o que o matou así, que foi un armén? A lo creo que fue. Ignorantes, ignorantes. Así se ríen de nós, más de paso, por esas creencias evolucionadas. Non quero pensar o que sería do noso pueblo si todos fósemos como vosotros. Cando así somos uns esclavos, desa outra forma, seríamos sin distinción da alma como animales. Pero non, eu teño orgullo de decir que vosotros son de los meus. E cada día que pasa por encima de nós, parece que a xente vai abrindo mal sol. De eso é do que nos debíamos ocupar, e non perder o tempo en esas creencias evolucionadas, que só sirven para facernos cada día máis tontos e máis ignorantes. Eu só lo podo contar, pero ese é de carne a hueso como a nós. Ese é o feudal. Ese é o único que existe. E mentre non lle nos escamos o pescozo como unha galiña, o resto son chicando parvadas, de catro ignorantes como o Benito. Dígoche, Manuel, que non vai falar así a nadie. É pola miña parte, dou toda a razón. Eu non comprendo nada, pero polo que así comprendo,
tremendo contra él. Esta ocasión do pueblo, a demostrarle a Santilla de Marirosa e a Juan Manuel que se eu fora home, levantaría a voz e poñeríamos logo dentro. Eu tamén vivo mío. Non faltará que hoxe se quere desquitar de todos os abusos, injusticias, atropellos que ese home ten feito na nosa vida. Si vamos a falar deso, mellor é calar. Mellor é non recordar as súas maldades, porque habría van ser todo papel dunha escribanía. Sin ir máis longe, inda hoxe botaron fora das fincas o señor Pedro Antonio. E sabedes por qué? Sí, porque a muller non quixo ir para a casa dele. Esto xa non se pode aguantar. Mas se non falo, rebelde. Pois fala, Manuel, que despois de para ele. Mira, Pedro, se sabedes, o agraviado que eu fui sempre por ese home. Porque quixen defender a honra de mi irmán. Pero en este momento que estou indo parar con tonta calma, están me fervendo a sangre do corpo. E xa que ti non falas, falarei eu. Falarei eu, aunque outra vez me manda a casa. Eu o que vos digo é que temos a ocasión de coller a trampa a ese raposo e a ese lobo sanguinario que nos fixo tanto daño. E queremos desaproveitar. E como eu son o que máis atraviado todo o eso, eu neste momento dou a voz da larga. Total, para vos vir en este suplicio, non quero a vida, eu desprezo, porque só sabedes todo. Sí, Manuel, sí. Por culpa de la fauna de tu hija anda por un mundo como una ave descarriada. Sí, ten razón todo. Por deste non hai que olvidarse nunca. Nunca, e menos en esta ocasión.
tenemos a Mestriniano que dice que en casos como el presente, y cuando varias personas de común acuerdo y consolidadas en una misma declaración traten de burlar a la justicia y atropellar a la ley, será de la competencia del encargado de administrar justicia en estos casos que apele a recursos que sin ingenio le demuestre son adecuados, pues en caso de no poner en práctica alguno para conseguir el fin deseable, quedaría su autoridad dentro de una esfera muy dudosa y por lo tanto expuesta su honorable personalidad a casos que no vienen a cuento. Sí, hombre, sí. Me parece que eso que acaba de decir es tiempo perdido. Está hablando usted como un libro. Y estoy viendo que con tanto jaleo que se está armando, aún sin saberlo yo, voy a resultar el culpable de la muerte de ese señor. No, señor juez, yo no quería ir tan allá. No me ha entendido usted bien. Yo lo que quiero decir es que aunque el caso es mucho más tenebroso, se puede llegar a aclarar, porque antes de dar por vencidos en nuestras gestiones, hay muchos medios a que apelar. Y eso era precisamente a lo que yo me iba a referir. Y para mayor demostración de que es así, le voy a referir exactísimamente y sin ninguna aumentativa ni omisión por mi parte de un proceso que se ha llevado a buen fin en la provincia de Cuenca. Pues, déjese de más ejemplos y de más historias, que a mí luego se me acaba la paciencia. Si demasiado harto estoy ya de estos jaleos. Estamos aquí y no hace usted más que darme la punta y la tabarra con el Diñano y con Mestriniano y con Griego y con Latini. Aquí lo que se quieren son hechos y no historias. Hoy se cumple el plazo para procesar a Juan Manuel y a María Rosa. Y no tenemos el menor indicio de que ellos lo hayan matado, o por lo menos hayan tomado parte en un asesinato. ¿A qué diablo vamos a recurrir o a qué sistema apelaremos para hacer declarar a estas gentes? Si todos hablan y dicen lo mismo, que no saben nada y que no han visto nada. Pero verdaderamente dice usted que esto es una cosa desmarcada. Ahora muy pronto llegará todo el pueblo para que en conjunto preste las últimas declaraciones. Y como por este medio voy a ser único, no soy de ninguna contradicción, doy por terminadas las gestiones en este sumario. Y ya se ha muerto la sentencia con el demonio. Por lo que yo no vuelvo a remover más este asunto, que por causa del mismo me ha quitado 10 años de vida. Habla usted muy bien, habla usted. Pero si lo encontramos el culpable del asesinato del pobre señor. Pero qué pobre señor, mi Dios Juan. Según las referencias, era un verdadero monstruo. Fuese lo que fuese. A nosotros nos conviene buscar el delincuente o delincuentes, sea como sea, porque si no, ¿cómo cobraremos nuestros honorarios? Yo creo que debemos buscar un culpable por lo menos. Ah, claro. Y si no, cargarle con el muerto cualquiera. ¿No es eso lo que dice usted? No me refiero a eso, no me refiero a eso. Usted ya sabe que las leyes, aunque siempre son las mismas, se aplican en diferentes formas. O sea, se adaptan a variadas épocas y a diferentes circunstancias. Y como esta es una circunstancia completamente improvista en el derecho, es por lo que yo creo Sí, hombre, sí. Que encarcelemos y procesemos a cualquier vecino del pueblo. Con tal de cobrar nuestros honorarios, no es esa la adaptación de la ley, según usted, en este caso. no me refiero a eso, señor juez, no me refiero a eso. Sino que hay que tener en cuenta también nuestra opinión, nuestro criterio y nuestro nombre. Yo no digo nada, señor juez, pero solo se dice que estamos aquí. Y como inspección económica no es reciente, parece que el profesor Rosso Sí, hombre, sí, ya será poco.
usted de la ley. No es esa una razón, señor juez, para que un pueblo que acata, que obedece a las órdenes de un tirano, demuestre por eso que le quiere. Este pueblo es verdad que cumplía fielmente sus órdenes, pero no porque dichas fuesen justas. Este pueblo cumplía, pero a la fuerza. Ah, comprendo, comprendo. Mas, sin embargo, es la justicia a acudir en estos casos. Y no es bien el hombre para tomarlo por sus propias manos. Señor juez, por aquí estoy, estamos continuando. Bueno, Juan Manuel, usted nada más tiene que añadir a su mano. Nada más tengo que declarar a lo que primeramente he dicho. Dígame usted, María Rosa, ¿en dónde se encontraba usted la noche que mataron al señor feudal? Señor juez, yo no he visto venir al señor feudal. Yo estaba en casa cuando él salió porque había alguien que le perseguía. Fue tan rápido todo y no pude ver quién era el que le perseguía. Pero usted por lo menos debió de ver hacia dónde huía. No, ya le dije a usted que fue tan rápido todo que de nada me pude enterar, ni nada pude hacer. Hasta que de allí a poco vi que casi todo el pueblo iba hacia las hileras, corriendo y gritando desesperadamente, morro meco, morro meco. Y de toda esa gente que iba corriendo en esa forma, ¿no pudo usted conocer a alguien? No, ya le dije a usted también que la noche que lo mataron era una noche muy oscura. Por esta causa no pude distinguir a nadie. Señor juez, esta gente quiere que ahora no haga su trabajo. Pues a ver, señor. A ver, traiga usted a los detenidos. Que pase para ver. Ahora mismo. ¿Ustedes tienen que rectificar o añadir algo más al sumario? Si o sumamos máis e non fue así, non pasamos nunca pouco. Hablen ustedes que hacen hasta ahora. ¿Y usted, Manuel? Eu nada máis tiña que dicir que antes dixo. Eu non sei nada, nin vi nada. Al ver reunido aquí al pueblo, Luis Cortés acude al llamamiento. Todo eso también lo escribo, señor juez. No, hombre, no, eso no. Pero tenga usted en cuenta que el código... No sea pesado, hombre. Déjame seguir. Pues como les decía a ustedes, En código. En casa. no, hombre, no, digo que en donde sí. Me parece que Álvaro Hernández, me parece que Álvaro Hernández Cortés habló. Decía pues que antes de dar resultado las cuestiones en este sumario, quiero que vean ustedes la responsabilidad que encima
está ajustado en todo a las declaraciones que ustedes han prestado anteriormente. Por lo tanto, solamente están impresas en estas páginas las máximas de la justicia, que serán verdad verdadera. Así comienza en la parroquia del Roben a tantos de 1700 tantos. Pero pone tanto. Sí, ¡Cállese! Ya ve que no tengo señor juez, que dice que no hace falta tantos tontos. personados en esta localidad. Yo, el secretario, don Benedicto Benítez Benito. ¡Ah, presente! Con el juez, don Atilano Fermín firmado. Y yo aquí, por la... Procedamos a inscribir las diligencias necesarias para la formación del sumario. Por el asesinato de don Juan de la Vega. Después de todos los trabajos y gestiones realizadas para el esclarecimiento de los hechos, resultó que el don Juan no aparece por ninguno de este crimen. Igualmente, testigo alguno que pueda enfrentar a la justicia o darle luz alguna para obrar una pista segura. Tomadas las declaraciones a las personas más allegadas al finado, todos dicen ignorar los hechos. Quienes hayan sido los autores del asesinato. El señor juez, en vista de que por este método no logra, por las declaraciones individuales, no se pudo conseguir el fin deseado, acuerda. Bueno, no lea más que si no se va a entender. Como dice, ¡Se acabe de mover con eso! Yo seguiré. Han oído ustedes la situación del sumario. Bien, el resumen del mismo, aquí se le dice que han matado al señor feudal y un asesinato de esta índole que tiene todas las agravantes que especifica el código. no interrumpa. Digo que un asesinato de esta índole no puede quedar impune. En vista de lo cual hemos acordado en nuestras deliberaciones quitarles aquí a todo el pueblo para que en perfecto orden contesten a lo que yo les pregunto. Ahora, usted señala las contradicciones que hicieron. Todo está en perfecto orden de enumerar. A ver, van ustedes a contarme, pero con la verdad más grande. Dígame usted, ¿dónde se encontraba usted la noche de auto a la hora poco más o menos
Manuel Marcelino Prieto Prieto. Pedro Juan Carlos Otero Prol. Andrés Francisco Miguel Otero Prol. Señor juez Juan Francisco María López. Secretario Juan Bautista Alfonso Rivera. Alguacil Ramón Leiro Bravo. Moza primera Carmen Díaz Canela. Moza segunda María García Prieto. Todo formado por vecinos de Casa de Porto. Doña María Rosa Carmen Díaz Canela. Apuntadora María Elena Álvarez Alfonso. Decorado Miguel Ángel Alba Canela. Peluquería Dolores Gondar Alba. Maquillaje Rosa Cao Barral. Vestuario Dolores Rey García. Iluminación Manuel Domínguez. Ha colaborado Marcial Costa. Músicos bajo José Antonio Camilo. Batería Camilo Plas. Guitarra Ramón Álvarez. Con lluvia Begoña Vázquez. Órgano Mónica Magdalena. Laura Duarte. Piano sintetizador Carlos Otero. Sonido y efectos especiales Ramón Álvarez y Carlos Otero. Arreglo y dirección de música Carlos Otero. Presentado por María Elena Álvarez Alfonso y Nieves Canela Ambrosio. Dirigida por Jacobo Canela Domínguez.